Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una noticia que, a pesar de ser de principios de año, sigue dando mucho de qué hablar y ha sorprendido a muchísimas personas. Hoy vamos a desgranar esa impactante noticia que involucra a dos de los nombres más sonados en el panorama turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, le den a la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y se preparen, porque esta historia tiene giros que nadie se esperaba. Giros que van mucho más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Sus carreras despegaron de forma espectacular gracias a la serie Erkenci, donde interpretaron a Kandibit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era simplemente innegable, una chispa que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder con parejas tan carismáticas y con tanto talento, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Por un tiempo fueron el centro de atención de los medios, con paparazzi siguiéndoles a todas partes y las redes sociales ardiendo con cada foto o indicio que parecía confirmar su romance. Hubo un tiempo en que sus seguidores estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Las revistas, los programas de televisión, todos hablaban de ellos. Y sinceramente, ¿quién no se ilusionó con la posibilidad de ver a esta pareja tan querida junta fuera de las pantallas? Las especulaciones eran constantes, los fotogramas de sus sonrisas compartidas se multiplicaban, y la fantasía de un romance real se tejía en la mente de millones de fans. Cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro, cada gesto, cada mirada, se interpretaba como una confirmación de su amor. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, está llena de sorpresas y, a veces, de giros inesperados. Y es precisamente ahí donde entra la impactante noticia que nos ocupa hoy, fechada el 1 de febrero de 2026. Han pasado varios años desde su época dorada en Erkenci, y ambos han seguido caminos profesionales distintos, cosechando éxitos individuales. Can Yaman ha continuado su carrera, incluso explorando proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y ambición. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando en producciones turcas muy exitosas, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Y mientras la relación entre ellos, si es que alguna vez fue tan seria como se especulaba, parecía haber quedado en el pasado, un recuerdo dulce para muchos, llegó una información que dejó a muchos con la boca abierta, una noticia que reescribió las expectativas. La noticia que explotó el 1 de febrero de 2026 no fue sobre una reconciliación romántica, algo que muchos esperaban o deseaban fervientemente. No, señores, fue algo completamente diferente y para muchos, mucho más sorprendente. Se trataba de un anuncio oficial que confirmaba una colaboración profesional de gran envergadura entre Can Yaman y Demet Özdemir, pero no en una serie de televisión o una película romántica, lo que habría sido la continuación natural de la narrativa que sus fans esperaban. Estamos hablando de un proyecto mucho más ambicioso y con un alcance que va más allá de lo que podríamos haber imaginado, un proyecto que demostraba una audacia y una visión estratégica que pocos anticipaban. Imaginen esto. Ambos actores, cada uno con su propia base de fans global, uniendo fuerzas no para contar una historia de amor, sino para embarcarse en una aventura empresarial de proporciones épicas. El anuncio, que se realizó a través de comunicados de prensa oficiales y publicaciones coordinadas en sus redes sociales, reveló que Can Yaman y Demet Özdemir se habían asociado para lanzar una nueva plataforma de entretenimiento digital. Sí, han oído bien. Una plataforma propia con contenido exclusivo, donde ellos mismos serían curadores y protagonistas de diversas propuestas, un movimiento que los posicionaba no solo como actores, sino como empresarios y visionarios del futuro del entretenimiento. Esto era algo que muy pocos esperaban. Cuando se pensaba en ellos juntos, la mente volaba automáticamente a escenas de amor apasionado, a la repetición de la magia de Erkenci, o en el mejor de los casos, a una posible secuela o un reencuentro en la actuación. Pero, sorpresa, se lanzaban al mundo de los negocios del entretenimiento, un terreno muy diferente y, seamos sinceros, mucho más complejo y desafiante. Las especulaciones sobre los detalles de esta plataforma no se hicieron esperar. ¿Qué tipo de contenido ofrecerían? Serían documentales, series cortas, programas de entrevistas,
¿O quizás algo completamente innovador que revolucionara la forma en que consumimos entretenimiento? Los anuncios iniciales hablaban de una experiencia inmersiva y personalizada para los amantes del entretenimiento, con un enfoque especial en contenido de origen turco pero con proyección internacional. La idea era crear un espacio donde los fans pudieran interactuar de forma más directa con sus artistas favoritos, acceder a material detrás de cámaras, e incluso participar en la creación de algunos contenidos, democratizando así el proceso creativo. Se rumoreaba que buscarían talentos emergentes, no solo actores, sino también directores, guionistas y creadores de contenido, dándoles una plataforma para mostrar su trabajo y catapultarlos a la fama. Esto sin duda añadió una capa de profundidad al proyecto, mostrando que no se trataba solo de capitalizar su fama actual, sino de apostar por el futuro de la industria y de fomentar una nueva generación de creadores. La magnitud de la iniciativa dejaba claro que no era un simple pasatiempo, sino una apuesta firme por redefinir el panorama del entretenimiento digital. Lo que hizo esta noticia aún más impactante fue la manera en que se presentó. No hubo dramas ni rumores filtrados a la prensa amarillista. Fue un anuncio profesional, calculado, que demostraba una visión empresarial clara y una planificación meticulosa. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su audacia para emprender nuevos desafíos, y Demet Özdemir, admirada por su talento excepcional y su dedicación incansable, parecían haber encontrado un terreno común que iba más allá de sus carreras actorales individuales. La unión de sus nombres y su credibilidad en el mercado era una apuesta segura, y este movimiento estratégico demostraba que ambos estaban pensando a largo plazo, diversificando sus intereses y fortaleciendo su marca personal y profesional de una manera muy inteligente y proactiva. La noticia resonó con fuerza porque era inesperada y porque reflejaba una madurez empresarial notable. La reacción del público, como era de esperar, fue masiva y eufórica. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y su nueva plataforma se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans expresaron su asombro, su emoción y, por supuesto, su inmensa curiosidad. Muchos elogiaron su visión empresarial, su valentía al salir de su zona de confort actoral y su determinación por innovar. Otros se preguntaban si esta nueva aventura podría afectar sus carreras actorales. ¿Tendrían tiempo para seguir actuando en proyectos individuales si estaban tan inmersos en su plataforma? ¿Sería este el fin de sus carreras como actores principales? Los más optimistas veían esto como una oportunidad para verlos colaborar creativamente de formas nunca antes vistas, quizás incluso actuando juntos en contenido original para su propia plataforma, creando un ciclo virtuoso de creación y consumo. La expectativa se disparó y la gente estaba ansiosa por saber más detalles sobre esta ambiciosa plataforma y el futuro de sus carreras. Y aquí es donde entra la magia de la especulación y el misterio que rodea a estas figuras públicas tan queridas. Aunque el anuncio fue oficial y contundente, los detalles específicos sobre el lanzamiento, los primeros contenidos que ofrecerían y la estructura exacta de la plataforma tardaron en ser revelados por completo. Esta estrategia de comunicación, lejos de desinflar el interés, solo alimentó más la expectación y la conversación en torno al proyecto. Se hablaba de posibles inversiones multimillonarias, de alianzas estratégicas con grandes empresas tecnológicas y de un lanzamiento a nivel global que buscaría competir con las plataformas de streaming más consolidadas. La ambición detrás de este proyecto era palpable y sugería que Can y Demet no venían solo a jugar en el mundo del entretenimiento digital, sino a liderar un cambio significativo en la forma en que consumimos y creamos contenido. Pensemos en las profundas implicaciones de este movimiento. Para los actores, representa una diversificación inteligente y necesaria de sus carreras. Ya no dependen exclusivamente de los contratos con productoras o de los guiones que les ofrezcan. Tienen su propio canal, su propia voz, su propia capacidad de crear y controlar su destino profesional. Para los fans significa un acceso más directo y curado a contenido que aman, potencialmente mucho más allá de las series tradicionales, con la posibilidad de interactuar y participar en la creación. Y para la industria del entretenimiento en general, es otra señal clara de la creciente importancia de las plataformas digitales y del poder que los creadores de contenido, especialmente aquellos con un gran seguimiento y una influencia significativa, pueden ejercer en la configuración del futuro del mercado. Esta plataforma se perfilaba como un ecosistema completo, diseñado para satisfacer la demanda de un público cada vez más conectado y exigente. Es fascinante ver cómo dos estrellas que alcanzaron la fama interpretando a personajes ficticios,
y que luego vivieron un romance de cuento de hadas bajo el escrutinio público, ahora unen fuerzas en un proyecto tan pragmático, visionario y empresarial. Es una evolución natural y audaz de sus carreras, un paso firme hacia la consolidación como figuras influyentes en la industria del entretenimiento, más allá de sus roles en pantalla. La noticia del 1 de febrero de 2026 no fue solo un titular llamativo, fue el anuncio de una nueva era para Can Yaman y Demet Özdemir, una declaración de intenciones que marcaba un antes y un después en sus trayectorias, y una señal inequívoca de los tiempos que corren para la industria del entretenimiento global. Y aquí estamos reflexionando sobre esta noticia que, aunque ocurrió hace tiempo en la línea temporal de nuestro vídeo, sigue resonando con fuerza y nos demuestra una vez más que en el vertiginoso mundo del espectáculo, nunca hay que dar nada por sentado, que las apariencias pueden engañar y que las ambiciones pueden tomar caminos inesperados. Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de los rumores de romance y de las expectativas románticas que sus fans habían proyectado, demostraron una visión estratégica y una audacia empresarial que los posiciona como figuras clave en el futuro del entretenimiento. Su unión no fue un cuento de hadas, sino una historia de visión, ambición, trabajo duro y una apuesta inteligente por el futuro, demostrando que su química trasciende la pantalla y se extiende a los negocios. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desgranado la impactante noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, esa sorpresa del 1 de febrero de 2026 que nos mostró una faceta completamente nueva de estos talentosos artistas, una faceta empresarial que pocos imaginaban. ¿Qué les pareció a ustedes esta noticia? ¿Se esperaban un movimiento así por parte de ellos? ¿Creen que esta plataforma será un éxito? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación siempre enriquece nuestras conversaciones y nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas fascinantes historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.